Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola Alberto, ¿qué Bien, tal? todo muy bien, gracias. Y bueno, hoy tengo por primera vez el placer de contar con Eduardo Baura García, profesor de Historia Contemporánea. ¿Qué tal estás, Eduardo? Muy bien, ¿qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo a ti y a Andrea y Nacho, que ya están curtidos, sobre todo Nacho, en mil batallas aquí. Vamos a hablar sobre la actualidad de Oriente Medio, Oriente Próximo desde aquí, desde España. Y bueno, Eduardo, como es tu primer día, me gustaría que nos dieras tu punto de vista de cómo ves la situación actual entre Israel e Irán. Pues creo que este es el gran tema, ¿no?, que hay actualmente. Creo que estamos en una situación de impasse bastante interesante. Han pasado ya unos días desde que cesaron las hostilidades, ¿no?, con esta tregua impuesta, parece ser, por Donald Trump. Y yo creo que estamos todos a la expectativa, ¿no?, de qué puede suceder. No sabemos si se van a volver, ¿no?, a producir impactos en uno o en otro sentido. No sabemos hasta qué punto tiene Donald Trump atada la situación. Bueno, yo creo que también las maniobras internas que está haciendo Netanyahu dentro de Israel apuntan más quizás a que se va a centrar más en Gaza, ¿no? Se están recrudeciendo también las acciones en Gaza. Se habla ya, incluso parece ser en medios estadounidenses, y de hecho incluso Donald Trump ha hablado, ¿no?, de que de aquí a una semana podría haber una tregua en Gaza. No se sabe bajo qué términos, bajo qué condiciones, luego si queréis lo podemos comentar. Por tanto, yo creo que estamos todos un poco expectantes, ¿no? Parece que se ha cerrado un falso o no, luego si queréis también lo hablamos, esta guerra de los 12 días, ¿no?, como ha querido bautizar a Donald Trump. Y por tanto yo lo resumiría en la palabra expectante, porque además si algo nos ha demostrado este conflicto es que es muy difícil prever los acontecimientos. Por tanto, yo creo que estamos todos a la espera. Andrea, Sí, yo estoy de acuerdo con Eduardo. Creo que ahora la palabra es como esa calma tensa, ¿no? Bueno, lo que decía Eduardo, expectantes, ¿no? Estamos ante esta calma tensa que parece que sí se está respetando el alto al fuego, que tampoco Irán no quiere recrudecer ni quiere elevar esta guerra ni abrir un nuevo conflicto por ahora, parece. Y también la gran cuestión es realmente hasta qué punto los ataques israelíes y sobre todo el ataque estadounidense ha diezmado la capacidad iraní del programa nuclear, ¿no? Porque ha habido como muchos informes que se han opuestos. Un informe preliminar del Pentágono que fue publicado por la CNN y The New York Times, muy criticado por la administración Trump, en la que se decía que estos ataques solamente habían conseguido paralizar o frenar el programa nuclear de Irán durante unos meses. Luego salió Trump diciendo en la OTAN que era mentira. Y luego unos nuevos informes que decían que efectivamente estos ataques sí que habían diezmado las capacidades nucleares de Irán y las que le habían retrasado hasta puede ser hasta décadas incluso, ¿no? Pero realmente tampoco somos conscientes ni tenemos datos ni se nos han mostrado datos o pruebas fehacientes de hasta qué punto esos ataques han acabado con el programa nuclear iraní. De hecho, yo hace unos días hablaba con un experto en nucleares y en geopolítica que me decía que efectivamente, obviamente, los ataques estadounidenses e israelíes han diezmado las capacidades nucleares de Irán, pero es que Irán tiene muchísimas, muchísimas instalaciones nucleares secretas que no conocemos. Recordemos que solamente se atacó a tres, concretamente Isfahan, Fordow y Natanz, y además es que el conocimiento no se puede matar. Aunque mates a los científicos, aunque elimines a las cabezas de ese programa nuclear iraní, Irán ya tiene ese conocimiento. Entonces realmente lo has podido retrasar, pero no vas a acabar definitivamente con un programa nuclear. Y además es que yo creo que estos ataques también han como reafirmado, ¿no? Y han aupado al sector más extremista del ala iraní que aboga por ese programa nuclear, ¿no? Entonces a lo mejor le han dado la excusa perfecta a Irán de decir, ahora sí que sí, me voy a hacer con ese, me voy a dotar del arma nuclear y así evito que me vuelvan a atacar. Nacho. Coincido. Las causas de esta guerra de 12 días, en realidad fueron 13, pero no importa, como en todo. Eh, es que es el riesgo de que Irán desarrolle un arma nuclear. No hay certeza de la destrucción de los 408 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Es cierto, el saber no se mata. Hay al menos cuatro instalaciones subterráneas junto a Fordow, igual o tan protegidas en todo el territorio iraní. Y por lo tanto, el origen de este conflicto no fue resuelto.
Hablar de tregua me parece que tiene mucho más, tiene mucho más que ver con la necesidad de salir en los portales de noticias que con estar en los libros de historia. Todavía no se sabe qué pasó. Y de hecho, también la tregua es una palabra engañosa. El conflicto entre Israel e Irán no es solamente el intercambio de misiles y ataques aéreos. Se está dando en 7 planos al mismo tiempo. Algunos de ellos siguen activos. Es decir, los bombardeos en Gaza por parte de Israel y las emboscadas contra las fuerzas israelíes siguen, son cosas de todos los días. Jamás es parte del esfuerzo de Irán. Así que decir que no se están atacando es una falacia. Lo mismo pasa en el sur del Líbano, en donde fueron bombardeados al menos dos centros de acopio de misiles de Hezbollah. Y lo mismo ocurre con los misiles balísticos lanzados, que por lo menos hubo dos desde la zona occidental de Yemen por parte de los hutíes. Y hay explosiones también en Teherán. De hecho, mientras estamos grabando, estoy tratando de verificar a qué obedece una explosión en el noroeste de Teherán que aparentemente alcanzó a una base de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es decir, lo que estamos viviendo es una tregua, una falsa tregua, en donde los dos contendientes se siguen pegando y se van a seguir pegando. Es cierto, quizás no directamente, pero no sé si es lo mismo hablar de conflicto que presentar una solicitud para recibir el Premio Nobel de la Paz. Para mí es muy diferente. Eduardo, ¿quieres añadir algo a lo que han dicho los compañeros o comentarlo? No, me parece muy interesante lo que decía Nacho. A ver, yo creo que cuando se habla de tregua, se habla por lo menos, de poner un cese, ¿no? A las hostilidades directas, podríamos decir, a las más espectaculares de intercambios de misiles, ¿no? Claro, también yo creo que esto tiene que ver, lo que decía Nacho, con una cuestión muy importante, ¿eh? De hasta qué punto los dos contendientes, si queremos hablar de dos y no metemos a Estados Unidos, lo cual, bueno, en el fondo es un juego de palabras porque hablar de Israel en este sentido, aunque han tenido sus más y sus menos, pero claramente se ha puesto de manifiesto cómo Estados Unidos respalda a Israel a pesar de las diferencias estratégicas que pueden tener. Yo creo que es muy importante también poner sobre la mesa quién ha cumplido los objetivos que tenía antes de esta campaña, ¿no? Es decir, hasta qué punto Israel se puede dar por contenta con el resultado de este intercambio de golpes, podríamos decir, con Irán, que yo eso lo pongo un poco más en duda. Es decir, yo creo que Israel tenía dos objetivos claros. Uno era neutralizar esa amenaza nuclear, ¿no? De la que antes hablaba Andrea, que efectivamente está por ver que lo haya hecho. Yo creo que nos queda todavía tiempo para saberlo, porque las informaciones además se contradicen unas a otras, todavía no sabemos, yo desde luego no soy un experto en este ámbito, pero queda por ver hasta qué punto esos camiones, ¿no? Que se veía entrar y salir de Fordow unas horas antes del ataque realmente se estaban llevando el uranio, ¿no? Entonces, por tanto, a mí eso me parece, por lo menos, dejarlo en incógnita, me parece prudente. No sabemos hasta qué punto Israel ha logrado, por lo menos, evitar, ¿no? Esa escalada nuclear que no es de ahora. Israel se lleva proponiendo con la doctrina Begin, etcétera, eliminar cualquier tipo de posibilidad de que Irán pueda llevar a cabo el desarrollo nuclear. Y el segundo objetivo, que me parece también muy interesante, y aquí yo sí que creo, no sé cómo lo veis vosotros, que quizás pueda haber una discrepancia entre Israel y Estados Unidos. El segundo objetivo, que desde luego Israel tenía, de hecho, Katz, el ministro de Defensa, lo ha dicho hace apenas unos días, es que ellos querían derrocar el régimen iraní. De hecho, Ujú. ha dicho Israel Katz directamente que querían eliminar al Ayatollah Khamenei, pero que no se habían dado las circunstancias, ¿no? Por tanto, ese objetivo claramente no está conseguido. Entonces, en ese sentido, yo si fuera Netanyahu, que es muy difícil ponerse en la cabeza de Netanyahu, en la de cualquier líder, pero la de Netanyahu concretamente, me parece que yo no me daría por satisfecho en este sentido. Aparte de estas connotaciones colaterales que podríamos hablar de que Israel, efectivamente, la cúpula de hierro, pues ha sido efectiva, pues ese 90%, ¿no? Que suele serlo, pero oye, también han llegado bastantes cargas explosivas a ciudades, cosa que no se había visto tanto últimamente en Israel. Estamos hablando de 29 civiles muertos a estas alturas, si no me equivoco, con la cifra. Por tanto, Israel también ha sufrido con esto. Y Irán, desde luego, yo creo que el gran damnificado es Irán en el sentido geopolítico, porque sus aliados le han dado la espalda. Pero bueno, está por ver hasta qué punto se han logrado los objetivos de uno u otro bando. Sí, a ver, yo creo, antes de darle la palabra a Andrea, hay algo que es importante, es la cuestión de la certidumbre. Si
Israel no tiene la certidumbre de haber logrado desactivar el plan nuclear iraní o la posibilidad de que Irán tenga una bomba. Esa certidumbre indica que la posibilidad de un nuevo ataque existe. Y por otro lado, hay un detalle. Israel pedía que Irán abandone su programa nuclear, no solamente el programa nuclear militar, su programa nuclear. Y en el medio del conflicto, y después del conflicto también, tanto Rusia, que es la que provee de tecnología, que está construyendo reactores adicionales en Búger, como China, que además provee de apoyo y respaldo en materia de investigación nuclear, han dicho que Irán tiene derecho a tener un programa civil nuclear. Es decir, ojo, porque acá estamos metiendo ya más actores. Entonces no es solamente que Irán dice yo voy a, porque lo dijo, nosotros vamos a seguir enriqueciendo uranio, ¿sí? Que se necesita muy poco, al 6%, hasta el 20% si querés, para fines militares. Pero eso no obsta que en las instalaciones secretas que están muy fuera de la vista de los occidentales, o por lo menos de las verificaciones, por eso hablo de certidumbre, se estén realizando tareas de enriquecimiento adicionales que permitieran que algún día Irán nos amanezca con la novedad de decir, tengo X cantidad de ojivas nucleares, ahora soy una potencia nuclear. Y no lo puede hacer porque además, mientras nosotros estábamos con todo este lío de, ¿no? de los misiles y los aviones, eh, Irán, su parlamento dijo que va a dejar de cooperar con la OIEA, es decir, que ya no va a haber verificación, es decir, en cierto punto, Irán salió inclusive más favorecida, no digo fortalecida, porque el programa iraní sufrió golpes enormes en Natanz y en Isfahan, pero ahora por lo menos puede hacerlo con mayor discreción porque justamente le sirvió para que las miradas eh, que podrían denunciar el programa militar ya no estén. Y ahora, ¿para quién, a ver, de quién depende el mundo para saber si Irán va a desarrollar un programa militar nuclear? De Rusia, que es la contraparte mayor del programa nuclear iraní. Así que también, ¿no? Es parte de este escenario. Andrea. Sí, yo estoy de acuerdo con Nacho y con Eduardo. La verdad, creo que al final esta guerra de los 12 días ha demostrado que en un conflicto directo entre Israel y Irán, ambos no han salido ganando. O sea, es verdad que Israel ha demostrado su superioridad militar y que ha conseguido que Estados Unidos entre en el conflicto, siendo el primer ataque estadounidense contra Irán desde que triunfó la Revolución Islámica, ¿no? Pero aún así, Israel no ha conseguido sus objetivos marcados, que era acabar con el programa nuclear de Irán. Obviamente lo ha dañado, obviamente lo habrá retrasado. Insistimos, tenemos que saber hasta qué punto, porque no existen todavía pruebas fehacientes de hasta qué punto se ha dañado ese programa nuclear iraní, pero no ha conseguido acabar con él y tampoco ha conseguido poner fin al régimen de los ayatolás, como ya veníamos diciendo en programas anteriores. Poner el fin al régimen de los ayatolás, un régimen que está tan consolidado en la sociedad, con un sistema de represión tan grande, que además se basa de las capas más pobres de su sociedad, a la que nutre con subvenciones, que están casi todas o en los cuerpos de la Guardia Revolucionaria o en el ejército. La mayoría de la población, que es básicamente no tiene recursos, depende del régimen. Entonces es un régimen tan totalitario, tan asentado, que es muy difícil que por unos bombardeos caiga. Entonces, analizando un poco mi conclusión, no ha conseguido que caiga el régimen de los ayatolás, no ha conseguido acabar con el programa nuclear de Irán. Entonces, no ha conseguido sus objetivos. Por lo tanto, es lo que decía Nacho, esto solamente es un impasse hasta la siguiente excusa o al siguiente motivo para volver a atacar y tener una guerra de gran envergadura. Y también debemos poner un poco el foco y la alerta en que si cada vez este conflicto ha ido escalando más, si el principio simplemente ha sido una guerra soterrada donde se jugaba a través de proxies y donde se libraba una guerra entre Israel e Irán a través de proxies, el año pasado ya se dio una escalada en el conflicto cuando ambos se atacaron por primera vez con misiles, y esta vez ya ha sido la última escalada en el conflicto cuando ya se han enfrentado directamente durante 12 o 13 días. Entonces, ¿cuál será el próximo escalón de ese conflicto? Pues ahí la verdad es que hay que ver hasta qué punto están dispuestos a llegar estos dos enemigos jurados, ¿no? Y en el caso de Irán, aunque obviamente ha sido atacado y ha sido diezmado, la cúpula militar, la cúpula científica, Irán lo que está vendiendo es que Israel
no ha conseguido su objetivo, que es acabar con su régimen, que ellos han ganado y han arrastrado a Estados Unidos porque Israel no era capaz de acabar con ellos por sí solo. Entonces aquí estamos viendo las dos versiones. Y además es que en Irán esta guerra de los 12 días ha servido para recrudecer aún más la represión interna bajo la excusa de la guerra y del espionaje. Se están deteniendo Ujú. a opositores. Si había, de los pocos que había ya, se está recrudeciendo, se está encarcelando a opositores, se están encarcelando a activistas de derechos humanos, todo bajo la excusa del espionaje israelí. Entonces, hay que ver realmente que esta guerra yo creo que ha conseguido aún más hacer más hermético todavía el régimen de los ayatolás, incrementar y recrudecer la represión interna y asentar aún más este régimen que ya de por sí era muy represivo. Te voy a sumar dos datos. 6 de junio, hay una noticia del 6 de junio en donde se informa que China comprometió el envío de suficiente perclorato de amonio, que es básicamente lo que se usa para que los misiles funcionen, si es el combustible de los misiles, suficiente perclorato de amonio como para fabricar 800 misiles balísticos. Es decir, Irán usó cerca de 600 contra Israel. China le va a dar suficiente material como para crear el combustible para mayor cantidad todavía que la que habían fabricado. Segundo dato, el ministro de Defensa de Irán viajó al día siguiente de la tregua a la reunión del Consejo, no me acuerdo cómo se llama, el Consejo de Seguridad de Beijing, el Consejo de Cooperación de Beijing, que es una especie de OTAN que está armando China a su medida. Y viajó junto con delegaciones de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, bueno, todo la creme de la creme de las autocracias. Y volvió con una promesa, y esta Al Jazeera y Al Arabiya lo dieron como noticia, eh, diciendo que China le iba a ceder, le iba a vender a Irán aviones de alerta temprana y cazabombarderos Chang'e J-7, ¿sí? Que son unos cazas de cuarta generación. ¿Esto qué implica? Que Irán ahora se está rearmando. O sea, no tardó ni 24 horas en empezar a rearmarse, y ya se venía rearmando y ya tiene capacidad como para seguir fabricando. Estamos hablando de un territorio inmenso, 1,48 millones de dólares, o unos 64, no me acuerdo. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Es inmenso, es inmenso. Es muy difícil doblegar al régimen de Irán si no es con una medida realmente determinante o con una rebelión popular que un poco, bueno, vos recién Andrea lo decías, no se está produciendo justamente porque lo limitado del ataque, y con esto cierro, lo limitado del ataque y la orden dada por Trump de frenen ahí, impidió que se siguiera. Con lo cual ahora Irán y China tienen un dato, y es que Estados Unidos está bajo el mando de una persona que no quiere jugársela entera. Ese dato, en términos políticos y militares, es determinante. Si no vas a ir más allá de un ataque, ¿sí? Y después vas a ir por el logro de la paz, en lugar de jugártela en serio para terminar con el régimen de Irán, entonces tus previsiones son, ok, la próxima vez yo puedo seguir haciendo lo mismo. Total, en algún momento Trump va a decir, chicos, dejen de pelear, háganlo por papá, que papá está muy ocupado trabajando para el premio Nobel. No es un dato menor. Digo, China avanza, Estados Unidos frena, Irán se rearma, y por eso hubo, en mi opinión, ¿no? Hubo festejos en Teherán, pero no hubo, por ejemplo, en Tel Aviv, por el fin de la guerra. Mm. Eduardo. Sí, yo por apuntalar algunas de las cosas que ha dicho Nacho, efectivamente, es que el régimen de Irán es muy difícil derrocarlo, y además es que en Occidente hemos dado por buena una teoría de que, bueno, primero, que efectivamente a base de bombardeo se puede derrocar un régimen, ¿no? Como si eso fuera tan fácil, y luego estamos dando por hecho que los iraníes están deseando que su régimen sea derrocado y que Estados Unidos ponga a otro régimen en su lugar. Es decir, el hecho de que haya población descontenta con el régimen dentro de Irán, que los hay, de hecho se vio, ¿no?, en la famosa revolución de los velos, etcétera, eso no quiere decir automáticamente que los iraníes están deseando que Occidente les imponga un nuevo régimen. Es que yo he llegado a escuchar la idea de que el hijo del Shah iba a volver. O sea, vamos a ver, es que eso es no entender cómo está Irán hoy día. Por tanto, no es tan sencillo derrocar el régimen, y no pensemos que una población además tan nacionalista y que lleva siendo
además adoctrinada en un odio ferviente a Estados Unidos y a todo lo que sea Occidente y desde luego también a Israel, ¿no? Con ese doble juego que tienen del gran Satán y del pequeño Satán, que vaya a recibir con los brazos abiertos a un régimen más pro-occidental. Yo creo que eso no se va a producir. Por otro lado, sí que creo importante que en Israel no se ha celebrado porque yo creo que también, efectivamente, como estamos yo creo que todos de acuerdo, Israel ni mucho menos ha ganado de esa manera tan apabullante como dice Netanyahu que ha ganado, pero yo creo que también la población israelí está bastante cansada ya del conflicto. Es decir, se van a cumplir en octubre 2 años de violencia inusitada. Si ya Israel es un país que desde sus inicios ha visto mucha violencia, en los últimos 2 años, desde los atentados del 7 de octubre hasta ahora lo de Gaza, es una sociedad que está convulsionada, ¿no?, por la violencia. También, y yo creo que también esto es para celebrar, cada vez más la izquierda israelí que había retrocedido mucho después del impacto del 7 de octubre, ahora está reivindicando que lo que se está haciendo en Gaza es una auténtica barbaridad y que hay que frenarlo. Y cada vez se escuchan más voces dentro de Israel diciendo que se acabe ya la violencia. Estamos cansados de violencia y, por tanto, que vuelvan los rehenes, ¿no? Esos 50 rehenes que parece ser que quedan en Gaza, de los cuales más o menos se calcula que 20 pueden estar vivos, y acabemos ya con todo tipo de violencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que también se ha visto más que con alborozo, se ha visto con bastante alivio, yo creo, por parte de la Ujú. población israelí, Sí. el hecho de, oye, acabemos ya totalmente con esto. Ahora bien, y doy solo un apunte, y ya dejo paso a Andrea y Nacho, sí que me parece que Netanyahu, con todo lo que es Netanyahu, sí que creo que se ha apuntado un tanto en clave interna. Es decir, Netanyahu antes de esta escalada con Irán, la última encuesta que había hecho el Canal 12 de Israel, le decía que por primera vez desde las últimas elecciones, desde diciembre del 22, ni siquiera reeditando esta coalición Frankenstein con la que está gobernando ahora, con Smotrich, con Ben Gvir, etcétera, ni siquiera los datos, los votos le daban para reeditar el gobierno. Bueno, Ujú. pues han sido esta ofensiva contra Irán, hace el Canal 12 otra vez la encuesta y por primera vez dice que el Likud gana 4 votos y que ya volvería a reeditar esta coalición. Netanyahu yo le calificaba como cadáver político antes de esto. Es decir, es un tipo asediado por juicios de corrupción, es un tipo con las familias de los rehenes que le tienen el punto de mira por su incapacidad para traerlos de vuelta. Es un tipo muy asediado en muchos frentes, que casi salva una cuestión de confianza hace unos días en la Knesset, ¿no? Y de repente ahora ha visto cómo toda la oposición de Israel, toda, y cuando digo toda es prácticamente todos los partidos de la Knesset, le han dado su respaldo unánime a la acción con Irán. Entonces, en ese sentido, yo creo que también Netanyahu juega mucho en clave interna. Ujú. Te sumo un par de datos. El Banco Central de Israel había estimado que de seguir la guerra para este año, el costo iba a ser aproximadamente de unos 67.000 millones de dólares, que dentro del presupuesto de Israel representa casi el 80% del presupuesto de Israel. Además, iba a consumir 14.600 millones de dólares de ayuda estadounidense, más otros 14.000 millones de compras de armamento. Se estimaba que de los 240.000 reservistas que se habían movilizado, que pertenecían, digo, a la fuerza laboral, porque son reservistas, o sea, son civiles con entrenamiento militar, habían generado el cierre o la quiebra de 40.000 pymes. Estos son datos que tienen que ver con lo que recién decías. El deterioro de la economía israelí, por más que muestre incremento en el PBI, es el mismo caso que Rusia, vos podés tener un incremento del PBI por el aumento digamos, de la circulación de dinero como producto del esfuerzo militar, pero eso no significa que esté creciendo la economía o que esté robusteciendo. Es como un anabólico, para decirlo, pero explicarlo de una manera. Entonces, sí, la economía israelí también estaba muy afectada. Y hay un último dato. Yo no tengo las cifras exactas en este momento, pero me acuerdo de que en la invasión de Israel al Líbano en el 82, que duró 3 años, hubo algo así como 680 muertos. En este conflicto, solamente en Gaza, se están reportando más de 800. Es decir, la cantidad, la letalidad de esta guerra, a la que hay que sumarle luego los asesinados en la masacre del 7 de octubre, hay que sumarle los muertos por los misiles, los muertos en otros escenarios como en el Líbano, está teniendo un efecto muy profundo sobre la mentalidad del promedio de los israelíes, más allá de su pensamiento. Hay un desgaste muy grande y esto va a tener un efecto político.
por ahora, eh, Netanyahu en el conflicto se mueve como un pez en el agua. Hay que ver qué pasa con Netanyahu en tiempos de paz. ¿Seguirá siendo necesario? Me gustaría ver esa encuesta dentro de 2 semanas si es que se sigue sosteniendo esta semitregua. ¿Mm? Andrea. Sí, yo quería pues seguir con el tema del perfil de Netanyahu porque es muy curioso porque muchas veces se le ha dado como un cadáver político, como decía Eduardo en muchas ocasiones durante sus eternos años como primer ministro y siempre, siempre tiene alguna técnica o alguna táctica que le hace volver y revivir, ¿no? Y es que la guerra con Irán ha sido una de ellas, para mi entender. O sea, al final en Israel todo pasa por política interna. La guerra contra Irán se desató el día siguiente de que consiguiera pasar por los pelos la moción de censura en el Parlamento, en la Knesset. Y además ha Ujú. conseguido con esta guerra en Irán que Trump vuelva a ser uno de sus principales pilares, ¿no? Porque ha conseguido que Estados Unidos se meta en el conflicto y que ahora le apoye pero fervientemente, ¿no? Y hace nada estábamos hablando cómo Estados Unidos y cómo Trump le estaba dejando de lado, cómo parecía que estaban los dos un poco separados en sus caminos, cómo Trump fue a la región, visitó Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y evitó Israel, y ahora de repente la historia es completamente al contrario, ¿no? Ahora Trump apoya fervientemente a Netanyahu, entró en el conflicto para apoyar su guerra contra las instalaciones nucleares en Irán y ahora encima también Trump está diciendo y está atacando a la justicia israelí por los casos de corrupción que tiene ahora mismo abiertos Netanyahu. Y es que este fin de semana el presidente de Estados Unidos arremetía contra la justicia de Israel diciendo que cómo era posible que se estuviese, o sea, que se estuviese planteando, ¿no? Una audiencia esta semana con el conflicto en Gaza y la reciente guerra en Irán, ¿no? Y obviamente la mayoría del mundo ha considerado estas palabras de Trump como una injerencia en la política interna de Israel, menos Netanyahu, que ha dicho que tenía toda la razón del mundo y que además esta semana estaba teniendo una incesante pues, actividad diplomática, ¿no? Porque en teoría se está cociendo un acuerdo para un alto al fuego en Gaza y para la vuelta de los rehenes, ¿no? De hecho, Ron Darmer, que es uno de los principales asesores de Israel y la mano derecha de Netanyahu, estará en Washington para hablar con la administración Trump sobre este supuesto acuerdo de liberación de rehenes, pero que podemos recordar que es que de esto ya hemos hablado en muchas ocasiones y este acuerdo nunca ha llegado a afianzarse y nunca ha llegado a entrar en vigor, ¿no? Pero es que Netanyahu ha conseguido con esta guerra, pues lo que estábamos diciendo, que al final Trump pasemos, sobre todo los periodistas, analistas, de decir que estaba dejando un poco de lado a Netanyahu, a entrar de lleno otra vez como el principal valedor de Israel, pero ya no solo de Israel, es de la figura de Netanyahu. Ahí hay una fórmula que a mí me sirve y es que Trump tiene una alianza con Netanyahu, no con Israel. Que esto serviría para explicar por qué los objetivos de Israel no fueron cumplidos, pero sí cuando Netanyahu necesita frenar una situación que estaba siendo desgastante, que sí es cierto, le conviene políticamente, pero que no se podía sostener en el tiempo porque la realidad es que Israel no podía terminar con el plan nuclear iraní y Estados Unidos no quería tampoco a la mano de Trump. Me parece que ahí hay que diferenciar siempre, ¿no? Netanyahu de Israel, que es muy diferente, y los intereses de Netanyahu muchas veces no son los de Israel, porque ahí, por ejemplo, en la defensa de qué hace Trump, está tirándose en contra una parte de la sociedad de Israel, que es la que inclusive durante la guerra siguió pidiendo la renuncia por los casos de corrupción. Y hay un punto que para mí es el punto de quiebre, y es que la carrera de Netanyahu depende de la suerte de los rehenes. No es posible cerrar el ciclo de Netanyahu, cerrarlo en el sentido de definitivamente, o cerrarlo para que empiece uno nuevo, sin resolver la cuestión de los rehenes. Y en ese caso, y hay que decir claramente, Irán está jugando sus cartas de una manera muy macabra, pero muy efectiva. Irán está, se quiere extendiendo esa solución a sabiendas que cuanto más tiempo pase, cuantos menos rehenes queden vivos, peor va a ser para Netanyahu cuando tenga que rendir cuentas. Si Netanyahu no rinde cuentas es porque todavía hay una situación que es la única que no se puede negociar, es que es la resolución de la crisis de los rehenes.
Una vez que se resuelva eso, podemos hablar de qué va a pasar con Netanyahu, pero sobre la base de cómo se resuelva. No es lo mismo lograr un acuerdo o un rescate que un final funesto. Para mí todavía lo de Netanyahu está a resolverse. Ninguna otra de los factores es tan importante, en mi opinión, como la cuestión de los cautivos todavía en Gaza, porque esa es la afrenta original. El resto fue consecuencia de esto. Eduardo. Sí, por apuntar un par de ideas, la primera que decía Andrea, ¿no? De este apoyo internacional que se ha revitalizado por parte de Netanyahu, no solo con Estados Unidos, que ya lo ha resumido muy bien Andrea, pero por ejemplo con el caso de los miembros del G7, ¿no? Del resto de los miembros del G7 ha sido muy llamativo. Es que antes de esta crisis estábamos escuchando cómo Reino Unido y otros países se estaban planteando hacer acciones Mm. comerciales de sanciones comerciales al estilo de lo que se hacía con Rusia o con la propia Irán contra Israel. Es una cosa que nunca se había visto. Y de repente de eso pasamos a la escalada contra Irán, que coincide con la cumbre del G7, y como todos los miembros del G7 firman una declaración incondicional diciendo que Israel tiene derecho a defenderse y que ellos están a favor de Israel. Ujú. Y ahí tenemos el canciller Merz, que por primera vez, yo creo que es el primer líder que yo recuerdo de Alemania, que con todo lo que tiene Alemania de el apoyo tradicional desde 1948 a Israel, el canciller Merz había dicho que había abogado por la solución de los dos estados, había hablado de crímenes de guerra, había hablado de la brutalidad directamente que se cometía en Gaza. Bueno, pues ha pasado de eso Merz a decir Israel nos está haciendo el trabajo sucio con Irán. Es decir, que a veces yo creo que se confunde el hecho de valorar a Netanyahu como animal político con un respaldo o una legitimidad moral a su mandato. Yo personalmente Ujú. nadie me escuchará respaldar moralmente a Netanyahu nunca. Me parece que es un tipo que ya ha demostrado, ¿no? Su escasa, o por no decir inexistente moralidad, ¿no? Con todo lo que está haciendo en Gaza y en otras cosas que ha hecho a lo largo de su vida política, pero hay que reconocerle que es un superviviente político. Es que ya esta es la sexta legislatura, es verdad que con alguna interrupción, pero la sexta legislatura de Netanyahu. Ahora Ujú. bien, ya por terminar lo que decía antes y por unir con lo que decía Nacho, a mí me parece que Netanyahu, por mucho, imaginemos que logra que esos 50 rehenes, pues más o menos se calcula que 30 muertos, 20 vivos, logran volver a Israel y que esos 20 vivos pues logran volver indemnes, ¿no? Y se pueden reunir otra vez con sus familias. Yo incluso en ese escenario veo casi ciencia ficción que Netanyahu se mantenga en el poder. Es decir, si Golda Meir tuvo que dimitir después de lo que sucedió en la guerra del Yom Kippur en Ujú. 1973, y eso que la comisión de investigación le exoneró a ella, y aún así ella tuvo que dimitir por la presión social y la presión política que sufría, ¿qué no va a tener que hacer Netanyahu con ese fracaso de inteligencia y de seguridad que supuso el 7 de octubre con 1.200 personas masacradas, ¿no? Durante ese día? Claro, es que Netanyahu se hacía llamar Mr. Security, ¿no? Mr. Seguridad. Es que para él la seguridad era su lema de campaña. Entonces, para él el 7 de octubre supone un torpedo en la línea de flotación de su imagen política. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace muy difícil ver que Netanyahu, a pesar del animal político que es y de ese manual de supervivencia que también podría escribir él, se me antoja muy complicado que incluso pudiera resistir eso. Pero bueno, yo ya no me atrevo a decir nada con Netanyahu porque ya me ha callado la boca muchas veces. Pero desde luego, viendo el hartazgo que decía, ¿no? También Nacho, que hay en Israel, y todo lo que ha supuesto el 7 de octubre, a mí se me antoja muy complicado verle reeditar una coalición. Pero bueno, Sí, y además es lo que decíamos al principio, que no es solamente el conflicto con Irán. La cuestión de los dos estados, que está separando, que está haciéndole perder mucho apoyo diplomático a Israel y a su vez ese apoyo diplomático tiene que ver con la economía, porque la vigencia de los acuerdos comerciales tiene también que ver con esa cercanía entre los países. Hay un bloqueo, mucha gente olvida que hay un bloqueo a la salida de los buques israelíes por el Mar Rojo, hecho por los hutíes, que hay un boicot contra los productos israelíes. Todo esto forma parte del mismo escenario, por eso hablar de Irán-Israel es acotado, y el conflicto es mucho, pero mucho mayor, y la cuestión de los dos estados es algo que, yo recuerdo que en mayo del 2024 en el Knesset se votó que ya no se negocia nunca más la cuestión de los dos estados, pero es algo que
los emires, Egipto, Jordania, Turquía, Europa, le están diciendo, ¿sabes qué? Vos no querés hablar de un Estado palestino, nosotros sí queremos que lo hables. Y eso también va a formar parte del futuro, porque Netanyahu, y esto lo digo desde la intuición, Netanyahu no es capaz de negociar un Estado palestino. Y por lo tanto Israel, en tanto esté Netanyahu, está trabada en ese sentido. Y Netanyahu es un problema para el futuro diplomático, político, económico, social y hasta militar de Israel. Por eso Israel no es Netanyahu. Y Netanyahu a veces no representa a Israel. Ujú. Andrea, ¿quieres decir algo más a lo que están diciendo? Sí, yo solamente puntualizar que creo que una de las razones por la que estamos viendo que esta guerra en la Franja de Gaza se está prolongando ya eternamente y llevamos 22 o más, 23 meses ya de conflicto, es porque obviamente Netanyahu sabe que una vez que acabe el conflicto él va a tener que rendir cuentas y su mandato va a terminar. También te digo, a mí también me ha callado muchas veces Netanyahu, le dan por muerto político muchas veces y ha vuelto, o sea que realmente no pondría la mano en el fuego por esto, pero creo que realmente que esta vez ya hay una presión social muy grande, que las familias de los rehenes están presionando para que consiga ya un acuerdo de alto el fuego, llevan muchos meses presionando, es cuando la primera vez que rompió el alto al fuego este mes, este año, hubo una condena muy, 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 muy grande de la sociedad israelí porque no entendían las razones que daba Netanyahu para romper ese alto al fuego, porque con sus más y sus menos, es verdad que el conflicto es complicado, pero con sus más y sus menos jamás devolvió a los rehenes pactados. Es verdad que con unas ceremonias funestas, horribles, una propaganda horrorosa, pero gracias a la diplomacia muchos de los familiares pudieron volver a ver a sus seres queridos. Recordemos que de todos los rehenes que han vuelto, la gran mayoría, por no decir el 80% de ellos, han sido gracias a las conversaciones diplomáticas. Muy pocos han vuelto por operaciones militares en Gaza y de hecho los que han vuelto, la mayoría han sido pues que han encontrado los cadáveres, no han sido rehenes vivos. Y entonces creo que una de las grandes razones por las que estamos viendo cómo se está prolongando esta guerra en Gaza, por la que se rompió el alto al fuego este año, era porque la siguiente etapa es poner fin a los combates y ya plantear un futuro de la franja, y eso es el punto en el que el Netanyahu no quiere llegar, porque sabe que una vez que se termine la guerra y que se plantee ya un futuro a la franja de Gaza, su poder y su mandato ha terminado. Y además es que también esto ya se sabe y es a viva voz y lo han dicho sus propios socios de gobierno, es que si para la guerra ellos dejan Ujú. caer el gobierno, o sea, salen de la coalición. Ya lo ha dicho Ben-Gvir, Claro. lo ha dicho Smotrich, han dicho que si Netanyahu saca de ahí las tropas, ellos dejan caer el gobierno. Y obviamente, si dejan caer el gobierno, Netanyahu saldría Sí. del poder. Y porque las encuestas no le dan para el 51, siempre va a depender de esa derecha que quiere a su vez seguir la guerra, pero a su vez se opone a una sociedad que está cansada y que quiere explorar también los caminos de la negociación, que fueron por ahora los que devolvieron más rehenes con vida. Sí, coincido. Coincidimos todos, me parece, en que estamos en un impasse. Sí. Mm. Es que efectivamente, como también decía Nacho, claro, es que se nos olvida, siempre hablamos de Netanyahu, 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 pero se nos olvida que está en una coalición y Ujú. él tiene que estar haciendo también como líder de esa coalición, pues oye, unos equilibrios que a veces parecen un poco de prestidigitador, porque por un lado, eh, bueno, yo no creo que sea un hombre de paz, ni mucho menos, y de hecho es que desde siempre él nunca ha estado por el entendimiento con los palestinos, pero claro, es que él tiene en la mesa sentados en el Consejo de Ministros, tenemos a Itamar Ben-Gvir, a Bezalel Smotrich, y no solo ellos dos, los hay también más de esa reacción, de esa sección más ultra, esa facción más ultra, que no estén por el entendimiento con los palestinos, es que son los que hablaban de limpiar Gaza, de que Gaza tenía que ser un aparcamiento, de que desde luego se habla de una expulsión forzosa, haciendo incluso un llamamiento a la limpieza étnica. Claro, tú con esa gente no puedes formar una paz, ¿no? Entonces, y efectivamente yo también estoy de acuerdo con Nacho en una cosa, y es que en este sentido el gobierno de Netanyahu no solo es un obstáculo para la solución de Gaza, que yo estoy de acuerdo con Andrea, que en ese momento la tregua se rompe porque la segunda fase de esa tregua era la más problemática.
Porque sí, yo creo que más o menos negociando prisionero arriba, prisionero abajo, te puedes poner de acuerdo más o menos en un intercambio de prisioneros, sobre todo teniendo en cuenta que por cada israelí tienes que pagar unos 50 palestinos, ¿no? Pero lo difícil es hablar del futuro de Gaza. Y eso es muy difícil, pero no solo de Gaza, es que se nos olvida Cisjordania. Es que tenemos todos los ojos mirando a Irán y mirando a Gaza, y en este sentido está siendo muy hábil el gobierno de Netanyahu, que no nos estamos enterando de lo que está sucediendo en Cisjordania, que se siguen creando asentamientos, que hay Ujú, choques violentos allí. Entonces, claro, no es solo Gaza, es que para mí el principal obstáculo que tiene la solución de los dos estados es Cisjordania. Es que se nos olvida a veces que tenemos entre 700 y 750 mil israelíes viviendo en esas colonias. ¿Qué ujú. gobierno va a ser capaz de retirar a 750.000 colonos cuando muchos de ellos han sido llevados allí, si no de la mano de los gobiernos, por lo menos sí animados y apoyados por los sucesivos gobiernos? Es que en eso tenemos un gran problema. Por tanto, yo creo que muchos abogamos por la solución de los dos estados, yo me incluyo, pero a veces tenemos que caer en la cuenta de que la realidad, ¿no? Y al final la geopolítica, la política es pragmatismo, la realidad es que esa solución de los dos estados cada día que pasa está más alejada. Y luego también porque, ya con esto termino, las últimas encuestas que yo por lo menos manejo, que son de hace un mes más o menos, hablaban de que más o menos no llega a un tercio ni de israelíes ni de los palestinos los que abogan por la solución de los dos estados. Ujú. Y ahí te Por agrego tanto, que, sí, no dice eh, eso. sí, no, es que para este año, el 2025, Smotrich, que además es el encargado de los asentamientos, que además como Benvir vive en los asentamientos, había dicho que pensaban anexar, ya dejaron de, es un recurso retórico, pero que es significativo, ya no hablan de anexar Cisjordania, sino que hablan de Judea y Samaria como un territorio bíblico, lo cual, más allá de lo que uno pueda pensar, políticamente significa que desconocen los acuerdos de Oslo, que desconocen cualquier frontera racional y reemplazan la racionalidad por un recurso religioso que es inapelable desde otras religiones, porque es como los años, es como decir, yo estoy en el 2025, no, pero para mí es el, no, el 5700 o para los musulmanes, no sé, el 1600. Es que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Se supone que estamos todos de acuerdo, que estamos en el 2025. Bueno, más o menos hacia ese lado están llevando la cuestión de Cisjordania, que si la van a anexar este año sería un desastre. Y yo les tiro una cifra para que se entienda. Si vos tenés 10 millones de ciudadanos en Israel, ¿sí? De los cuales 2 millones son palestinos o árabes. Estas son las cifras oficiales. Ahora bien, tenés 2 millones de gazatíes y tenés 3 millones de cisjordanos, todos palestinos. Supongamos que se cumpliera el pedido de Smotrich y se anexaran estos territorios. De pronto pasarías a tener en Israel 15 millones de habitantes, de los cuales 7 serían palestinos o árabes. Con lo cual, la demografía y la política, la representación en el Knesset haría que Israel deje de ser, por una cuestión demográfica, ya la estudié, digo, los palestinos son mucho más fértiles que los israelíes. Por una cuestión demográfica, en cuestión de 5 años, la mayoría de Israel sería palestina o árabe. ¿Se entiende el problema en el que estamos? Digo, no hago futurología, pero las matemáticas me dicen, Houston, tenemos un problema, o Jerusalén, tenemos un problema. Mm, Sí, yo quería Sí, solamente Andrés. relacionar un poco el tema de la militarización de Cisjordania con los atentados del 7 de octubre de Hamas. Creo que, bueno, uno de los principales, hubo muchos fallos de seguridad, muchos fallos en inteligencia, pero uno de los fallos bueno, que a mí me destacaron cuando yo visité estas comunidades agrícolas de la frontera franja de Gaza es que se quejaban de que muchos de ellos muchos militares que estaban apostados en la franja, en la linde, ¿no? De la franja de Gaza con Israel, fueron trasladados a Cisjordania para precisamente apoyar y defender a estos colonos judíos frente a los palestinos. Entonces, todos esos recursos que se estaban dando a la frontera con Gaza se desviaron a Cisjordania y dejaron en manos de seguridad privada de los propios kibbutz esa defensa que obviamente vimos que era imposible si miles y miles de terroristas de Hamas se infiltran en territorio israelí. No puede ser que esa seguridad solamente dependa de un puñado, ¿no? de civiles
que están ahí defendiendo esa tierra. Entonces, uno de los grandes problemas que nos apuntaban era ese, ¿no? Que se había dado y se habían dado tantos recursos a los militares para que defendieran a los colonos israelíes en Cisjordania, que las zonas de la franja de lindes con fronteras con la franja de Gaza se habían dejado totalmente, pues al descubierto, no había casi seguridad. Y también quería destacar un poco, hablando de los equilibrios que tiene que hacer Netanyahu dentro de su coalición, es que miles y miles de jóvenes, de soldados israelíes han tenido que ir a Gaza, han tenido que ir al Líbano y se han tenido que desplegar y han muerto en estas guerras, cuando, por ejemplo, sus socios de coalición que apuestan por esta guerra, por una parte apuestan por la guerra, pero no quieren que los judíos ultraortodoxos entren en el ejército ni vayan a la guerra. Entonces, esa es una de las grandes contradicciones que también en la sociedad israelí está dividiendo muchísimo a la sociedad. O sea, cómo tú apoyas una guerra, pero tú evitas que tus votantes ultraortodoxos vayan a esa guerra. No tiene ningún sentido. Y obviamente es que está dividiendo a la sociedad otra vez y estamos viendo una polarización que parecía que al principio, cuando la guerra en la Franja de Gaza, la sociedad se unió, obviamente, por el horror de un atentado que supuso la muerte de 1.200 israelíes y el secuestro de 250 personas, pero ahora mismo estamos volviendo a ver cómo la política, ¿no? La política ahora mismo israelí está dejando entrever otra vez la polarización y las difíciles contradicciones que tienen ella misma, ¿no? Como con el tema de los judíos ultraortodoxos. Y para apoyar lo que decís, hace unas horas hubo un ataque a un puesto de la CFDI por parte de los colonos judíos que están descontentos con el tipo de protección que ofrece el FDI, y ahí, más allá de la reticencia a ir a formar parte del ejército, hay subterráneo un pedido que es bastante antiguo, y es que las colonias asuman su propia defensa, ¿sí? O sea, militarizarse, con lo cual tendrías varios actores. Por un lado, el Estado israelí, la autoridad palestina, los grupos palestinos y los grupos judíos. Es la receta perfecta para un desastre. Yo cierro mi parte diciendo, es Medio Oriente, nada está terminado hasta que está terminado. ¿Mm? Eduardo, si quieres para cerrar, decir Sí, algo. para cerrar, para apuntalar lo que decían Andrea y Nacho, ¿no? Voy a dar un dato. En el año 2050 se estima que el 33% de la población israelí va a ser ortodoxa o ultraortodoxa, que efectivamente tiene unas cifras de natalidad en general los israelíes muy inferiores a los palestinos, pero en concreto esta Ujú. facción los tiene muy altos. Y esto también es Son los que tiran el promedio para arriba. Exacto. efectivamente, y además esto es importante desde el punto de vista político, por el tipo de partidos a los que votan, lo cual también yo creo que nos ayuda a entender por qué Netanyahu, a pesar de todos los desastres que ha ido encadenando, sigue ahí en la intención de voto, ¿no? Y luego la segunda cosa, y ya con eso termino para apuntar lo que decía antes Nacho, que no se nos olvide que en el año 2018, también bajo Netanyahu, la Knesset, el Parlamento israelí, aprueba una ley, no una ley fundacional, porque ya sabemos que Israel no tiene constitución, que habla de que Israel es oficialmente un Estado judío. Ujú. Y eso yo creo que ya nos da una pista de hasta qué punto no están muy por la labor. Yo no veo desde luego al actual gobierno, por supuesto, de Israel, asumiendo con naturalidad a 5 millones de palestinos, gran parte de los cuales les odia de una manera bastante clara a los israelíes. Y es que ya desde la propia fundación de Israel había teóricos, incluyendo el propio David Ben Gurión, ya que en 1947 tiene escrito que un Estado judío no puede sobrevivir con menos del 80% de la población judía. Por tanto, si ya ahora mismo estamos en un 75% más o menos de judíos dentro de Israel, claro, si se incorporaran, si fueran asimilados esos 5 millones de palestinos, la cifra se reduciría drásticamente, Ujú. prácticamente a un 50, un 50%. 50-55. A mí eso me parece ciencia ficción. Me parece que Israel eso no lo va a aceptar nunca. Por tanto, el futuro de los gazatíes y de los cisjordanos es una de las grandes incógnitas. Chicos, Tengo que, si sí, queréis, lo dejamos aquí, ¿vale? Así que Muy bueno. muchísimas gracias a los tres y ha sido un placer. Gracias a ti, Alberto. Gracias a vosotros. gracias.